¿Tienes una cita? ¡Genial! Ahora ya solo tienes que asegurarte de cautivar a esa afortunada persona con tus habilidades comunicativas. Yo soy Sandra Burgos y hoy voy a compartir contigo 5 preguntas muy buenas para generar conversación en una primera cita. Las 5 preguntas que voy a compartir hoy contigo no son preguntas que se me hayan ocurrido a mí. Son producto del trabajo en torno a la comunicación en relaciones románticas del grupo de investigación social Science of People. Vamos con las 5 preguntas. 1. ¿Estás trabajando en algún proyecto personal que te apasione? Esta pregunta puede surgir de forma muy fácil. Si te habla de que está muy ocupado, de su trabajo, de algún hobby, es una pregunta que os conducirá de forma natural a una conversación más profunda e interesante que las típicas. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus aficiones? 2. ¿Cuál es el mejor regalo que le has hecho a alguien? Si surge el tema de las vacaciones o de los cumpleaños, puedes introducir ahí los regalos. Es una pregunta que te dice mucho de la otra persona y de su manera de expresar amor y cuidar a quienes le importan. 3. ¿Cómo es un día típico en tu vida? No le preguntes qué hace o a qué se dedica. Pregúntale cómo es un día típico en su vida y la respuesta será mucho más interesante. A través de esa respuesta sabrás cosas como si le gusta madrugar, qué hace en su tiempo libre, en qué consiste realmente su trabajo. 4. ¿Qué tipo de vacaciones te gustan? Si preguntas si ha ido de vacaciones recientemente, la respuesta a eso va a ser probablemente corta y no especialmente reveladora. Pregúntale qué tipo de vacaciones le gustan más y te contará cosas interesantes de su personalidad, sus gustos y sus preferencias. Además, una investigación liderada por el profesor Richard Wiseman mostró que el 18% de las parejas que hablaron de viajes en su primera cita tuvieron una segunda cita, en contraposición con el pequeño 9% de parejas que hablaron de cine. Y 5. ¿Te ha ocurrido algo sorprendente hoy? No preguntes simplemente qué tal te ha ido el día, porque la respuesta a eso va a ser algo como ¿bien? Pregúntale si le ha ocurrido algo sorprendente, o puedes incluso preguntarle por lo mejor y lo peor de ese día. Este tipo de preguntas dan lugar a conversaciones mucho más complejas e interesantes, menos vacías y típicas. Bien, ¿cómo lo ves? Son solo 5 ideas, pero a partir de ellas puedes plantear las tuyas propias. De lo que se trata es de evitar las conversaciones típicas y darle un poco de chispa y emoción a esa primera cita. Ahora te quiero preguntar yo a ti, para que estés preparado o preparada por si alguien te hiciera esa pregunta en una primera cita. ¿Qué tipo de vacaciones te gustan? Cuéntamelo todo en un comentario. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada semana en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Te has enterado? El curso experto en influencia de 30K Coaching ha abierto su matrícula y tú puedes conseguir tu plaza online. ¡Vamos, que empezamos ya!